Curso de aritmética, institución educativa particular, Joyas Preciosas. División de números naturales. Profesor Juan Mendoza Gálvez. División de números naturales. Muy bien, niños. Hoy día vamos a ver qué cosa es la división de números naturales. Vamos a recordar. Y para ello vamos a ver qué nos dice el concepto. A ver, nos dice que las divisiones en matemática las divisiones es una operación que nos va a enseñar a repartir en partes iguales. ¿Y qué vamos a repartir? Una cantidad, ¿no es cierto? Vamos a repartir 4 entre 2 o 20 entre 4, entre otra cantidad, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice la teoría? Dice que la división es una operación, ya lo habíamos visto, y es lo contrario de la multiplicación, ¿sí? Porque vamos a repartir, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que para resolver problemas de reparto, cuando se tiene que repartir, se debe tomar en cuenta la cantidad que se va a repartir y también el número entre el cual se repartirá, ¿no es cierto? Hay una cantidad que debemos repartir entre un número de personas o entre un número de cosas o actividades. Muy bien, entonces vamos a repetir y decimos que las divisiones matemáticas son operaciones que nos enseñan a repartir, pero en partes iguales, y que vamos a repartir una cantidad. O también podemos decir que la división es una operación matemática y es lo contrario de la multiplicación. Cuando tengamos que resolver problemas de reparto, tenemos que ver o tomar en cuenta la cantidad que se va a repartir y el número en el que se repartirá. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, continuamos y vamos a ver los términos de la división. ¿Cuáles son los términos de la división? Vamos a ver que toda división tiene un dividendo, ¿sí? Y ese dividendo es la cantidad que se va a repartir. Tiene un divisor, son las partes a repartir, ¿sí? El número de partes en el cual se va a repartir. Tiene un cociente, que es la cantidad que toca cada parte que se va a repartir. Y tiene un resto, que es el residuo o el resto, que es lo que sobra después de hacer la división. Entonces, vamos a decir que los términos de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. El dividendo es la cantidad que vamos a repartir. El divisor son las partes a repartir. El cociente es la cantidad que le va a tocar a cada parte. Y el resto es lo que nos queda después de realizar la operación de división. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver qué es dividir. Muy bien. Dice que dividir es repartir en partes iguales. Lo estamos recordando, ya lo habíamos visto. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si tenemos 10 pastelillos y queremos repartir en dos cajas con la misma cantidad de pastelitos, ¿cómo dividiríamos los pasteles? Recuerden que la división es repartir en partes iguales. Acá tenemos los 10 pastelillos, los 10 pasteles, y lo tenemos que dividir en dos partes iguales, en otras dos cajas. Entonces, tendríamos que sacarlos de la caja de 10 y colocarlos en cada caja de 5 pasteles cada caja, ¿no es cierto? Allí hemos hecho la repartición en partes iguales, o sea, una división. ¿Sí? Hemos dividido 10 pastelillos entre dos cajas y en cada caja hemos metido 5 pastelillos. Muy bien. Entonces, eso es dividir, repartir en partes iguales. Vamos a recordar o ver más detalladamente las partes de la división. La división está formada por diferentes números y cada uno de estos números tienen un nombre especial. Ya lo habíamos visto, ¿no? Pero vamos a verlo con un ejemplo práctico.
Vamos a repartir 7 piñas entre dos cajas, ¿correcto? 7 piñas entre dos cajas. Aquí tenemos nuestras 7 piñas y las dos cajas entre las que queremos repartir. Entonces, vamos a colocar en cada caja 3 piñas, ¿sí? Y nos queda una piña en la mesa, ¿es cierto? Hemos repartido 3 piñas en cada caja y nos ha sobrado una. Seguimos viendo las partes de la división. Entonces, habíamos hecho la repartición de las piñas, de las 7 piñas en dos cajas. Y vemos que la cantidad total que tenemos de piña para repartir se llama dividendo, ¿sí? La cantidad de piñas es el dividendo, es lo que vamos a repartir. La cantidad de cajas entre las que vamos a dividir o vamos a repartir las piñas se llama divisor, ¿sí? Estas cajas, esta cantidad, o sea, no las cajas, sino dos cajas o dos, sería el divisor. Muy bien. La cantidad de piñas que hemos repartido en cada caja se llama cociente, o sea, 3 es el número que hemos repartido en cada caja. Aquí también es 3, ¿correcto? Y la cantidad de piñas que nos ha sobrado se llama residuo o se llama resto, ¿correcto? Esas vendrían a ser las partes de la división de forma gráfica. Y cuando nosotros operamos, vamos a decir 7 piñas, obviamente, entre 2 es igual al cociente que es 3, ¿no es cierto? Tenemos dividendo, divisor, cociente, y después que hacemos la operación, decimos que si dividimos 7 piñas entre dos cajas, sería el cociente en 3, porque cada caja le correspondería a 3 piñas. Y multiplicaríamos 3 por 2, 6. Y le restamos 6 al dividendo, 7 menos 6, 1. Y esto que nos resta sería el residuo, ¿correcto? Entonces, estas serían las partes de la división. Dividendo, divisor, cociente y resto. Muy bien, continuamos. Continuamos con las divisiones de números naturales. Vamos a ver los tipos de divisiones. Muy bien. Dice que tenemos divisiones exactas. Y vamos a ver qué nos dice la teoría acerca de las divisiones exactas. Dice que cuando el resto o el residuo es igual a 0, es decir, que después de hacer la división o el reparto no nos sobra nada, ¿no es cierto? Eso es cuando no nos sobra nada, cuando tenemos de residuo 0 o cuando la división no tiene residuo, se llama divisiones exactas. Aquí tenemos un ejemplo y vemos el número 10, que estamos dividiendo 10 entre el divisor 2, cuyo cociente es 5, ¿no? 10 entre 2 es 5. Multiplicamos 5 por 2, nos da 10 y le restamos dividiendo y tenemos como residuo 0. Todas las divisiones que tenemos como residuo 0 son llamadas divisiones exactas, son divisiones de tipo exacto. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Continuando con el tipo de divisiones, vamos a ver las divisiones enteras. ¿Ya? Hemos visto las divisiones exactas, ahora vamos a ver las divisiones enteras. ¿Qué son las divisiones enteras? A diferencia de las exactas, dice que es cuando el resto es distinto a 0, o sea, nos sobra un residuo. Es decir, que después de hacer la operación o el reparto, nos sobra 1 o más de 1. ¿Sí? Vamos a ver acá el ejemplo. Tenemos 7 entre 2. Dividendo, divisor. El cociente es 3. Multiplicamos 3 por 2 es 6. Y le restamos al 7. 7 menos 6. Y nos queda como resultado o resto o residuo 1. Este tipo de divisiones que nos, que nos quedan restos se llaman divisiones enteras. Muy bien, entonces continuamos. Buenos niños, muchas gracias por la atención prestada. Espero que hayan podido comprender qué cosas o cómo es que se hacen las divisiones, qué es la división, cuáles son
los términos de la división eh, y cuáles son los tipos de divisiones. Luego de esta clase tenemos que hacer un repaso y vamos a desarrollar el cuestionario que toca y ponerlo, escribirlo en el cuaderno para poder estar preparados para la siguiente clase donde tenemos que poner en práctica estos conocimientos y hacer operaciones o ejercicios de división y también hacer problemas con divisiones. Muy bien, muchas gracias, que Dios les bendiga.